Ana María, muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de dos temas fundamentales. Vamos a abordar la detención del Betito, un criminal con un amplio y poderoso dominio del narcomenudeo y otros delitos aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Y también vamos a platicar con un fenómeno que está llamando mucho la atención: el grave repunte de la violencia en Ciudad Juárez. De hecho, preparamos una entrevista con el alcalde de la ciudad. Nos va a contar cómo se encuentra la situación actualmente. Pero antes de esto, hacemos un repaso de las notas más importantes de esta semana en materia de seguridad. Y comenzamos aquí en la Ciudad de México, que registró durante el segundo trimestre de este 2018 un alza de 7.7% en la incidencia de homicidio doloso. Esto con respecto al mismo periodo del año pasado. Estas cifras colocan a este ilícito en su tasa histórica más alta, la más elevada, desde 1997, vean nada más la cifra. Esto de acuerdo con informes del Observatorio Nacional Ciudadano. Ahí, repito, estamos en el punto más alto de homicidios desde 1997. 7 de cada 10 homicidios dolosos, por cierto, Ana María, están siendo cometidos con arma de fuego, y la capital del país ya ocupa el segundo lugar en robo con violencia y el tercero en robo a transeúntes. Además, el delito de narcomenudeo, y esto es preocupante porque fue el que más aumentó en un año, se incrementó en un 120%. En el análisis por demarcaciones, la delegación Venustiano Carranza fue la que tuvo la mayor tasa de homicidios dolosos, y en la delegación Miguel Hidalgo se incrementó más el delito de robo con violencia. Ana. Ahora, un comentario sobre este reporte, porque tuve la oportunidad de entrevistar a Rivas, al licenciado Rivas, que lo estamos viendo en este momento, y este reporte es mucho más certero porque tiene reportes, información que viene de los hospitales. Ese es un dato muy importante. Ese es muy importante, porque siempre hay este debate que lo que nos da el INEGI, que nos da otras organizaciones de la sociedad. Este dato hay que ponerle atención, porque nos está diciendo que el índice de homicidios es el más alto desde 1962, Víctor. Y cuando dices hospitales es porque ahí es donde llega la gente herida de bala o muerta. Y entonces ahí se puede tener la estadística. Vámonos a otra información, ya que estamos hablando de la Ciudad de México. Las drogas de mayor consumo y venta son la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas, de acuerdo a la Fiscalía de Atención a Delitos del Narcomenudeo aquí en la Ciudad de México. Desde el 2012 a la fecha han sido decomisadas unas 3 toneladas de marihuana, poco más de 17 kilos de cocaína, casi 15 kilos de metanfetamina. Las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero son las que registran más decomisos de la policía en centros de almacenamiento y puntos de ventas de droga. Ahora, tan solo estas 3 demarcaciones, mire, reúnen el 58% de los aseguramientos de estas sustancias mencionadas. Bien, y otro delito que va en aumento es el robo de combustible. Lo hemos platicado muchas veces en este programa, el llamado huachicoleo. Al cierre del primer semestre del año, Pemex dio a conocer que se registró un incremento de 49.6% en el número de tomas clandestinas a su red de ductos. Esto aún a pesar de los operativos que la empresa realiza en conjunto con el gobierno federal. Vea la cifra, porque se detectaron 7.590 perforaciones ilegales. Esto representa ya un nuevo récord histórico, de acuerdo con el reporte más reciente de la empresa. Como se lo hemos informado en este programa, Puebla es la principal entidad de ordeña del país, seguida de Hidalgo, Guanajuato, Veracruz. Y mire, porque la Ciudad de México también se ha convertido ya en una zona en donde el robo de combustible está escalando de manera exponencial, porque durante el primer semestre de este año se registró un aumento de casi 359%. En términos económicos, vamos a dimensionarlo económicamente, al cierre del año pasado el robo de hidrocarburos le dejó a la petrolera nacional una pérdida económica de 30,000 millones de pesos. Ana, y pareciera que cada nota que damos se rompió un nuevo récord, se registró una nueva cifra, se está llegando a un punto máximo, ya sea en homicidios, en secuestros, etcétera. Realmente, cuando vamos viendo esta información, sí te habla de que hay una situación muy compleja, cada vez peor en materia de seguridad en muchos ámbitos. Oye, Víctor, en la conferencia de prensa que acaba de dar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, habla de que hay que rescatar a Pemex. Bueno,
lo que tienen que hacer, el primer paso que tienen que hacer es acabar con el huachicoleo. Es atacar a Bueno, los se habla de que va a haber una huachicoleros. iniciativa de ley precisamente Sí, para hacer un delito grave y para que vayan las penas, creo que van de 6 a 12 años de prisión. Vamos Sí, a ver. vamos a ver qué pasa. Ahora, con el fin de identificar cuáles son los delitos que con mayor frecuencia padecen los sectores de comercio, servicios y turismo y la manera en la que se realizan, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prepara un mapa delictivo para entregarlo al gobierno que encabezará el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El documento contará con la participación de 255 cámaras de comercio que engloban a más de 650,000 empresas. Incluirá las zonas en donde los empresarios son víctimas de la delincuencia. La convocatoria, la Concanaco y Servitur busca que el próximo gobierno implemente políticas públicas que combatan la inseguridad en estas regiones señaladas. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, denunció que en el primer semestre de este año, qué bárbaro, malas noticias, la delincuencia contra los empresarios del país aumentó 7%, no más en este inicio de año, Víctor. Y elementos de la Secretaría de Marina participan en el ejercicio de Gabinete Multinacional Panamax 2018, que busca fortalecer la cooperación y ejecución de operaciones entre las Fuerzas Armadas que lo integran. El grupo está conformado por personal de 20 naciones, así como por 3 países observadores. Su finalidad es fortalecer la coordinación, planeación y ejecución de las operaciones entre las Fuerzas Armadas participantes. Panamax 2018 está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y se efectúa cada año. Durante 10 días, los participantes de los componentes marítimo, aéreo y terrestre se encuentran distribuidos en distintas instalaciones militares. Estamos hablando de San Antonio, en Texas, en Florida y Tucson, Arizona. ¿Cómo han cambiado las cosas, Ana María? ¿Verdad? Porque esto hace unos años que Era México participara, inconcebible. impensable, ¿no? Que México participara en un ejercicio multinacional liderado por Estados Unidos. Por Era una afrenta. Por Southcom, el Comando del Sur. Porque también el Comando Sur, hay que decirlo, lo que ellos hacen es, pues ven de Guatemala para abajo. De Guatemala para abajo. Entonces, el hecho que México esté participando en estos operativos no es que estén diciendo que ahora Southcom se preocupa y se responsabiliza por México, sino lo que sí está sucediendo y donde se ponen un poco nerviosas las organizaciones que siguen muy de cerca la militarización y la lucha en contra del crimen organizado, es que estas imágenes, cuando uno piensa en las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, pues están pensando, particularmente Southcom, pues tiene que ver con la lucha en contra de grupos criminales y grupos guerrilleros. La militarización de la seguridad pública, sí. Pero retomando el punto original, imagínate hace 10 años hubieran puesto el grito en el cielo de la soberanía, ¿dónde quedó el respeto a la Fuerza Armada Mexicana? Bueno, ahí está, ya, trabajando de manera conjunta. Y ya participamos en operativos de mantenimiento de paz. Impensable. Van cambiando los tiempos. En Ciudad Juárez arrancaron los foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional. Eso es lo que están tratando de hacer, que fue encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es contar con un espacio de diálogo para identificar propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la sociedad en las diferentes regiones, lo que a su vez permitirá crear políticas públicas encaminadas a la pacificación y reconstrucción nacional. En esta primera fase se abordaron asuntos de frontera, mesa de víctimas, de construcción de paz, de prevención, de seguridad interior. En su pantalla puede ver dónde y cuándo se llevarán a cabo hasta que concluya el 24 de octubre en la Ciudad de México todos estos foros de pacificación. Hubo críticas, Víctor, sobre este evento, víctimas muy enojadas por una parte y también pues sociedad civil que busca que haya más programas de prevención. Y luego la gran interrogante es, y esto lo vamos a platicar con el alcalde de Ciudad Juárez, que nos va a acompañar, pues la pregunta es, bueno, me parece muy bien la pacificación, me parece muy bien estos programas de desarrollo, pero ¿qué haces con estos grupos criminales? ¿Cómo los reintegras? Vamos a ver Ahí qué nos está dice el tema. el alcalde. Lo platicaremos con el alcalde de Ciudad Juárez en unos minutos. Vámonos a otra información, porque ayer fue detenido el Betito. Él es Roberto Mollado Esparza, es el presunto líder de la organización delictiva denominada La Unión Tepito. Este cártel que opera, que controla distintas partes aquí de la Ciudad de México, o al menos el tráfico de drogas, además de otras tareas criminales. Fue aprehendido
se dice, sin un disparo de por medio, y estaba en posesión de $10,000 estadounidenses en efectivo, 4,700 pesos, 140 dosis de cristal y un arma corta. Eso es lo que dice la Policía Federal. Sí. Vamos a ver este reportaje que nos preparó Edgar Ledesma, reportero del Financiero. Él nos cuenta la historia. El aumento de la violencia e inseguridad que han azotado la zona metropolitana de la capital tiene un grupo responsable y su presunto dirigente fue capturado el miércoles por la Policía Federal. Se trata de Roberto Mollado, alias El Betito, uno de los criminales más buscados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. A las operaciones del grupo delictivo que coordina se le atribuye el aumento de la violencia en la capital por la disputa en el control de los centros de distribución de droga, en particular en la colonia Morelos, donde se ubica el barrio Bravo de Tepito. El Betito, identificado como el líder del cártel La Unión de Tepito, operaba en diversos puntos de la delegación Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, entre ellas el polígono que comprende las colonias Condesa, Roma y Narvarte. Se le vincula con narcomenudeo y extorsión en el centro de la capital, en los centros nocturnos de la zona Rosa, Polanco y Condesa. De la investigación se desprendió que Roberto N., alias El Betito, utilizaba diversos inmuebles, entre ellos departamentos y casas ubicadas en zonas residenciales como Polanco, Jardines del Pedregal y San Ángel, en donde se refugiaba para no ser localizado por las autoridades y por sus principales rivales. Como resultado del operativo Escudo Titán, El Betito fue capturado sin un disparo, lejos de Tepito, en la lujosa colonia Rincón del Pedregal, en la delegación Tlalpan, a solo 2 kilómetros del mando superior de la Policía Federal. Al igual que los grandes capos del país, como el Mencho, Amado Carrillo y el Chapo Guzmán, El Betito se sometió a cirugías para no ser identificado. Ahora detenido, se sometió a una intervención quirúrgica, se realizó prótesis capilar y bypass gástrico, bajó más de 30 kilos para modificar su apariencia física con el fin de no ser identificado y detenido. Informes policíacos señalan que actualmente hay una disputa en la ciudad entre la Unión de Tepito y la Fuerza Antiunión, el cártel rival, la cual hasta el momento suma al menos 5 ejecutados y 2 cuerpos desmembrados desde junio pasado. Para el Financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Y sigo insistiendo, Miguel Ángel Mancera, insistía que no había grupos del crimen organizado en la Ciudad de México. Mire, es un momento de hacer una pausa, pero regresamos para hablar de Ciudad Juárez. ¿Por qué se ha incrementado la violencia en esta ciudad fronteriza? Platicamos esto con el alcalde de la ciudad, de Ciudad Juárez, y pues mire, y fue una conversación en donde también hablamos de este foro de pacificación que se llevó a cabo. Ya verán unos minutos lo que nos cuenta y el alcalde. Recuerde, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, ahí está en pantalla, puede mandarnos sus comentarios, sus impresiones, ahí estamos a sus órdenes. Vámonos a corte. Vámonos a corte. Y regresamos. Ya estamos de regreso en Gabinete de Seguridad y la violencia en Chihuahua ha sido una constante durante las 2 administraciones pasadas y hablamos de homicidios, de ataques armados, también estamos hablando de extorsiones y de desapariciones. En este trayecto el Estado ha tenido altas y bajas, hace apenas unas semanas se ha recrudecido particularmente de nueva cuenta. ¿En dónde? En Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza. Ahí reviven o están atacando en ese momento mutuamente 2 cárteles. Hoy en día están en la disputa poniendo contra la pared a las fuerzas de seguridad y a la población civil. Y miren, vamos a ver esto porque así ha sido la evolución de la violencia en el Estado.
Ya vimos las cifras, las muertes que ha dejado esta ola de violencia. Ahora vamos a poner en contexto la situación. Más temprano tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Él señala que sí hay coordinación con el gobierno estatal, así dijo, sí hay, en este esfuerzo por abatir la delincuencia. Y bueno, también nos expuso que hay una diferencia entre la violencia actual y la que hubo en el 2010. Vamos a ver la plática que tuvimos con él. La invitación y estoy aquí a la orden para hablar sobre este tema, que es un tema pues delicado y es el más importante para mi administración. Sí. Hablemos sobre el foro de pacificación que se acaba de llevar a cabo en Ciudad Juárez. Reacciones, comentarios sobre este foro. Ahí fuimos convocados por el equipo del presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por Alfonso Durazo. Y bueno, pues fue una primera experiencia de 17 que pretenden hacer a lo largo y ancho del país, en donde se escuchó sobre todo a la sociedad civil. Las mesas fueron conformadas por organizaciones no gubernamentales, por directores de mi administración que tienen que ver con la problemática social y de seguridad, y pues se llevaron conclusiones de... pues sobre todo lo que han vivido las víctimas de la violencia, particularmente en Ciudad Juárez. Pero hubo críticas de este foro. No sé si tú estarías de acuerdo, que fue un foro en donde se trató tal vez temas que tienen que ver con la sociedad civil, pero no necesariamente se trató sobre el tema fundamental de cómo enfrentar la violencia en Ciudad Juárez o en otras ciudades donde hay hay grupos de crimen organizado. La crítica que yo podría hacer en cuanto a eso es de que se tenía una gran oportunidad ahí de escuchar a gente con muchísima experiencia y también dar el espacio para escuchar a quienes han sido víctimas de la violencia, pero se mezclaron las cosas al grado tal de que obviamente en la participación del propio presidente pues hacían manifestaciones públicas estridentes, y yo, mi muy particular punto de vista es que hay que tratar, como lo hemos hecho nosotros, de manera muy particular a quienes son víctimas, a quienes siguen buscando a alguna persona desaparecida, a quienes le mataron a una hija, a algún familiar, y aparte encontrar el fondo del problema, la falta de oportunidades para los jóvenes, por qué hoy por hoy deciden irse por ese camino, por un camino más fácil, pero que los puede llevar a la muerte. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Porque hubo un momento en que Ciudad Juárez se consideró una de las ciudades más violentas del mundo, si no del mundo. Y como que se pacificó, como usa la palabra Andrés Manuel López Obrador, se pacificó el país, y de nuevo se está viviendo índices de violencia, si no preocupantes, pues hasta catastróficos. No sé si estoy exagerando. Se practicaba un sistema de justicia penal estatal, local, en donde se incluía, por ejemplo, la cadena perpetua para extorsionadores, para asesinos, para sicarios, para asesinos de periodistas, asesinos o feminicidas. Se detuvieron a muchísimas personas, se sentenciaron a muchas personas a cadena perpetua, y entra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en junio del 2016, y al poner en libertad a miles de quienes... ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Ese es el problema de la puerta giratoria, pero fueron miles de personas las que lograron recuperar su libertad. Muy peligrosas. Sí, por supuesto. Gente que se dedicaba a extorsionar, secuestrar o asesinar. Y bueno, pues lamentablemente eso pasó. Y luego, pues ahora resulta que no es un delito grave el portar un R-15, un calibre 50, a las 48 horas recuperas tu libertad. No es delito grave traer 200 dosis de heroína para traficar con ellas, a las 48 horas recuperas tu libertad. Hay quienes dicen acá en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública que es una ley perfecta. Yo debatí sobre ese tema, por supuesto que no lo es. En la práctica, nosotros hemos detenido a personas en más de 18 ocasiones con 200, 300 dosis de heroína. En año y medio de gobierno. Bueno, antes, con el sistema anterior, cuando menos los sacaban de circulación 4 años. Los detenían porque era un delito grave y se iban a prisión cuando menos 4 años. Armando, hay una pregunta aquí, porque en el anterior pico de violencia que vivió Ciudad Juárez había esta confrontación entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. ¿Podemos ver si en esta ocasión se está dando una nueva reedición de batalla entre cárteles o entre organizaciones? ¿Qué es lo que está llevando a que, adicionalmente a lo que nos comentas de que obviamente hay más gente en las calles
que está delinquiendo, pero ¿por qué se está dando esta guerra? ¿Quiénes la están librando? Primero porque es un negocio. Es un negocio y es un negocio muy redituable para los narcotraficantes. Ya lo que se genera desde Ciudad Juárez, no el hecho de transportarla hacia los Estados Unidos. El mercado interno. El mercado interno de Ciudad Juárez. Y bueno, sigue habiendo estos 4 grupos que están perfectamente detectados, que es la Línea, los Aztecas, los Mexicles, los Artistas Asesinos. 2 se suponía que estaban con el grupo del Cártel de Juárez y 2 se suponía que estaban con el grupo del Cártel de Sinaloa. Resulta que se da un problema interno entre la Línea y los Aztecas y se están matando. Es por lo que ha crecido la violencia en estos últimos meses por un problema de jerarquías entre ellos y que obviamente se están peleando el mercado interno. A ver, presidente, pero entonces parecería que se está repitiendo la historia. Y contestando a tu pregunta, Ana María, muy distinto a lo que ocurrió en el 2008, 2009, 2010, en donde se metieron con la sociedad civil, se metieron con quienes nada tenían que ver con el negocio. Hoy por hoy esta violencia está muy focalizada entre estos grupos criminales, sus familias, lamentablemente. Tenemos versiones serias que hablan de que a quien van a visitar al Cerezo, por ejemplo, y que desde alguno de estos grupos criminales lo siguen a la salida del Cerezo y los matan para victimarlos. Así de delicado es, y obviamente pues para solucionar esto una sola instancia de gobierno no lo puede hacer. Presidente, una última pregunta. ¿Qué recomendaciones tendrías para el nuevo presidente de la República, para el presidente electo? Yo veo algo muy positivo. Las propuestas financieras que ha hecho el presidente López Obrador para la frontera, la franja libre, el bajar el impuesto al valor agregado al 8%, el bajar el impuesto sobre la renta al 20%, nos van a hacer primero muy competitivos con los norteamericanos y segundo, se va a detonar una inversión muy importante en las fronteras. Más empleos para gente joven. Y mejor pagados. Sí. Y esas son oportunidades para que los muchachos realmente tengan una posibilidad de salir de este ambiente de criminalidad y dedicarse a trabajar de manera honesta, de manera honrada. Eso yo creo. ¿Van a necesitar ahí la intervención de las fuerzas federales de nueva cuenta? Sí, bien coordinados. No como en el 2008, 2009, 2010, que nos enviaron a miles de soldados y a miles de policías federales, que causó un caos terrible en la ciudad. O sea, esa ocupación, vamos a llamarla. Fue una ocupación, sí. Y fue terrible. Bueno, hay versiones de que cuando venía el cambio, la rotación de los policías federales en aquel entonces, pues se incrementaban las extorsiones, los negocios de paqueterías no daban abasto de todo lo que mandaban hacia el sur, cosas como esas. Hoy ha sido distinto. Yo debo reconocer en el gobierno federal que enviaron un grupo de inteligencia con el proyecto Titán. Detuvieron a importantes líderes de estos grupos criminales generadores de violencia y también la participación del Estado con una coordinación en cuanto a la Fiscalía. Aquí hay que evitar el delito, eso es lo más importante. Nosotros le hemos invertido muy duro a lo que es el equipo, el profesionalizar a nuestros policías. Estamos por certificarlos con INCIDE. Sería la única policía a nivel nacional certificada, pero no es suficiente. Por supuesto es que se necesita la presencia, una presencia bien dirigida, con toda la inteligencia, el equipo obviamente que tiene el gobierno federal, y dar oportunidades a los jóvenes para salir de esto. ¿Reformas al nuevo sistema de justicia penal? Sin también, duda, sin duda. Deben, eso, bueno, yo he escuchado obviamente a legisladores que van a entrar en el próximo Congreso, que traen esto como algo prioritario. Tiene que modificarse el sistema de justicia penal. ¿Se puede bajar la violencia en Ciudad Juárez a corto plazo o esto es algo que va a continuar? Sí se puede, por supuesto que se puede. Hay que trabajar y encontrar a estos objetivos que los tenemos perfectamente ubicados en cuanto a quiénes son, cómo trabajan, pero para esto sí, obviamente se necesita la participación del Estado y de la Federación. Pero hablando de Estado, porque este debate, el papel de lo que va, quiénes van a participar en todas estas estrategias de seguridad pública, pues sí hay un gran debate, ni siquiera es muy claro cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Tienen que estar las Fuerzas Armadas? No, el Ejército no, el Ejército debe ser en apoyo nada más. Hay equipo suficiente, hay inteligencia suficiente, sí hay que ir a dar las oportunidades, hay que ir al fondo del problema, pero no podemos esperarnos a que eso suceda
para que y no atender el problema de violencia que están generando estos grupos criminales. ¿Y el gobernador Corral cómo los está apoyando? ¿Sí está metiendo la mano el gobierno estatal? Bueno, el Estado ha tenido problemas muy serios en la zona serrana. Concentró a la mayoría de su policía en la zona serrana. A raíz de un evento muy serio y delicado que se dio hace 10 días, en donde asesinaron a 11 personas en un domicilio, que por cierto detuvimos, y digo detuvimos porque fue la policía municipal los que detuvimos a los que participaron en ese multihomicidio, decidió concentrar a un grupo importante de policías preventivos estatales que estamos coordinándonos con ellos. Creo que yo le apuesto a la presencia inhibe, sin duda, cuando tenemos presencia policíaca, y el gobernador Corral ha decidido hacer esto, estamos coordinándonos, tenemos reuniones periódicas para hablar particularmente sobre el tema de seguridad. Pues yo creo que qué interesante. Parece que ustedes están atrapados, hay que decirlo, en una cierta lógica de tener que reforzar de manera continua las medidas de seguridad de Ciudad Juárez. Parece que recuperan y luego regresan. Presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavadas. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Víctor Hugo, gracias. Ana María, gracias. Gracias. Y regrese. Esperamos el día que ustedes me inviten aquí estaré con mucho gusto. Oye, Víctor, nos faltó tiempo para continuar con esta conversación con el presidente municipal de Juárez, pero seguramente volveremos a abordar no solamente este tema, sino muchos que tienen que ver de cómo controlar estos grupos de crimen organizado. Víctor, se nos acabó el tiempo. Ana María, buenas noches, gracias por haber estado con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, mismo horario, quédese aquí en El Financiero. Hay más información. Buenas noches.